Hola Rosa, bienvenida. Mírala. ¿Qué tal? No te escucho, ¿eh? Ah, Ahora, ya qué está, ya está. guapa. ¿Qué Hola. tal? Bien, con ganas de estar aquí, de verte. Yo ya he puesto intención y he prendido la vela y he puesto el altar, esa Ahí conexión para... en mi Fabuloso altar, ¿no? también, para diseminar todo el conocimiento que traes. Hola, seas bienvenida, bienvenido a un nuevo encuentro de Alianzas de Poder, un espacio para acompañar el proceso de autoconocimiento y la transformación continua, conversando con seres que cultivan su ser único, comparten recorridos de vida y nos van enriqueciendo, aportando su perspectiva y abriendo posibilidades desde su propia experiencia. Hoy escucharemos parte del viaje de Rosa Medina. Te la presento. Rosa nació en 1960 en San Sebastián, en el seno de una familia de músicos. Se formó en música, piano, flauta travesera y canto. Es psicóloga y psicoterapeuta gestáltica, core energética, EMDR, Gestalt Coach, Wingwave Coach, Master Practitioner y Trainer en PNL. Está formada en psicoterapia integrativa en el programa SAT con Claudio Naranjo, del que ha sido discípula y colaboradora, y desde su experiencia personal ha desarrollado en los últimos 35 años un innovador modelo en el campo del crecimiento personal a través del sonido, la voz y el canto libre, y se dedica a expandir su método sobre canto terapéutico. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, pues oye, muy agradecida de este espacio, que me parece muy interesante poder juntarnos personas que ya han recorrido un camino también por edad, ¿no? En tu caso, sí, poder recibir todo lo que puedas aportar, sí. Sí. Será un placer pues escuchar tu recorrido de vida, tu proceso de individuación, tus aprendizajes y ir viendo cómo se ha ido cultivando esa medicina, desde el dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas, aunque todo es muy simultáneo siempre. Y si te parece empezar por ese llamado a la aventura, si nos puedes explicar un poco cuál fue el contexto de realidad, que naciste en ese seno de músicos, pero igualmente en un momento empezaste a sentir estancamiento. ¿Cómo fue para ti esa necesidad de seguir explorando, buscando? Bueno, a ver, pues digamos que sí es verdad que, claro, tengo un contexto musical a mis espaldas, porque mi padre era profesor de piano en el conservatorio y pues nos hizo hacer toda la carrera de piano desde muy pequeña, desde los 7 hasta los 17 años. Yo estuve pues embarcada en los estudios de todo tipo, escuela, conservatorio, esa era mi vida, e incluso en vacaciones, en días festivos, había un estudio férreo, o sea, con un padre que era tu padre, Ujú, profesor en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, claro, influenció mucho, digamos, la primera infancia, que es la que más marca también, ¿no? Cuando, claro, cuando me has presentado diciendo que sí que es verdad que yo o sea, hice la carrera de piano, hice 6 años de flauta travesera, pero canto no estudié. O sea, canto, yo cantaba, me gustaba cantar con la guitarra, aprendí unos acordes cuando tenía 13 años, alguien me enseñó y entonces pues cantaba canciones cuando era un poquito más adolescente pues me inventaba canciones, pero digamos que por fortuna yo siempre digo que no estudié canto porque yo creo que me hubiera limitado, o sea, ujú. me hubiera creado otra vez la técnica para poder impostar bien la voz, ¿no? Y hacer canto lírico o lo que fuera, pero yo no creo que hubiera llegado a esto que he llegado después, ¿eh? Entonces, digamos que lo que tú dices de estancamiento, claro, yo creo que cuando terminé con 17 años la carrera de piano, yo acabé bastante harta, harta de toda esa infancia de sacrificio donde tenía que robarle las horas al juego, ¿no? O sea, de algún sitio ya que sacarles para poder jugar, ¿no? Porque algo también jugaba, pero realmente muy sacrificada, ¿no? Mi infancia en ese sentido. Entonces, claro, yo me dirigí ya hacia la psicología y yo creo que
que también, porque, no sé, yo me acuerdo que desde pequeña, yo con mis amigas, a lo mejor tenía 10 años, ya me gustaba esa confidencialidad. No era solo jugar y ya está, me gustaba la intimidad que se creaba y hablar de nosotras y de lo que nos pasaba, ¿no? Que en el fondo yo creo que es algo también terapéutico, ¿no? Ujú, Que ya tenía a lo mejor como en mí, porque sí que lo recuerdo eso, como que yo en las amistades buscaba ese ir un poquito más adentro, ¿no? Con lo cual, esto yo creo que mi sed de buscadora ya estaba ahí. Y después entonces lo que ocurrió fue que después de terminar la Gestalt, o sea, la psicología y después hice la formación en terapia Gestalt y con energética, pues yo, digamos que el momento más oscuro de mi vida a nivel emocional fue pues un momento cuando yo estaba en una relación, la primera relación a lo mejor más importante, de la cual pues tengo un hijo, que fue una relación bastante difícil, con una separación de edad muy grande. Yo era muy jovencita, tenía 20 años cuando él tenía 34, una relación clandestina, o sea, con todo lo que eso puede significar. Y yo hubo un momento en el que yo me sentía como encerrada en una prisión, eh, aunque no estaba encerrada, por supuesto, pero me sentía psicológicamente como si mi vida estuviera fuera de la vida que corría por detrás. Cuando yo miraba por la ventana, miraba que el mundo estaba ahí y que yo no tenía acceso a ese mundo. No porque no pudiera salir de casa, porque en ese sentido sí que tenía libertad, pero emocionalmente estaba pillada en una relación muy difícil, ¿no? Muy complicada, de mucho dolor, de mucha dificultad. Yo creo que una época muy sombría de mi vida fue. Y claro, pues yo tenía mucha dificultad a salir de esa relación, pues porque era muy joven, tenía pocos recursos, luego tuve un niño, no tenía recursos económicos como para haber volado y tampoco tenía los recursos internos, psicológicos, como para decir, no, yo de aquí salgo y ya veré cómo sigo, aunque sea me voy a limpiar escaleras, ¿no? Pero no tenía tampoco esa fuerza. Es como si creo que de una situación en la que me sentí sometida en la infancia a hacer todos sus estudios y a poderme revelar poco hacia un padre que exigía ese nivel de sacrificio y tal, pues yo tampoco no aprendí a poder hacer algo o a rebelarme contra algo y que realmente fuera fructífero. Entonces, eso lo tuve que aprender. ¿Y cómo fue? Pues yo hacía, en ese tiempo, pues hacía la formación de Gestalt. Entonces, la Gestalt, claro, como es muy práctica y muy sobre uno, pues me ayudó mucho a tomar conciencia de cómo estaba, ya que yo podía aspirar a otra vida, ¿no? Mejor, ujú, pero tenía mucho miedo de ese cambio. Y al final conseguí, a través de otra relación, pues poder salir de esta porque estaba realmente muy pillada. Y claro, cuando salí y ya decidí dejar esa relación, pues la separación fue muy traumática, muy difícil. Como era una cosa que yo quería, pero no tenía tanta fuerza y él se imponía mucho, con maltratos incluso psicológicos y tal, pues yo estaba muy pillada, pero ya había decidido que me iba a dar una oportunidad en mi vida. Y entonces cuando tenía 28 29 años, un día que estaba sola en casa, estaba yo muy angustiada porque después nos íbamos a encontrar y podía ser problema, ¿no? Entonces esa ujú. tarde estaba con mucho pánico también, ¿no? Y entonces, pues yo ya seguía Claudio Naranjo, entonces empecé a pensar, bueno, pues voy a meditar, si medito me va a calmar, pero claro, cuando me puse a meditar, la angustia se aceleró a 1000. Y entonces me sentí como a nivel emocional como una olla a presión que va a explotar, con lo cual no pudiendo meditar ni pudiendo calmar mi mente de ninguna manera, dejé que mi cuerpo hiciera lo que sentía que tenía y lo que necesitaba hacer.
dar voz y explosión a esos nudos emocionales. Y entonces atravesé todo ese miedo, esa angustia, luego el dolor, la rabia con el sonido. Y también había movimiento que acompañaba ese sonido. Pero lo que me liberó fue el sonido, un sonido que venía de lugares que no eran canciones, por supuesto. Eran sonidos más catárticos y hacía todo lo que yo necesitaba hacer para sacar todas esas emociones. Entonces, si lloraba, lloraba pues a voz en grito, como un canto hondo, ¿no? Es decir, me dejé como mucha libertad en esa expresión sonora, que a lo mejor esto es lo que me salvó, porque la gente suele tener vergüenza de su propia voz y más si es a ese nivel un poco más que podríamos tildar de histérico, pero también es muy sano, ¿no? O sea, como poder dar rienda suelta a nivel sonoro a lo que uno tiene. Y por eso yo fui pasando todas las emociones una detrás de otra hasta que llegué a la paz, al alivio interno. Es decir, yo vomité esa náusea emocional Ujú. con el sonido y cuando llegué al alivio, a la sensación de paz y qué bien me he quedado, pues yo seguí con la voz. Es decir, también seguí cantando ese estado de alivio. Entonces el canto ya era más armónico, por supuesto, porque yo ya estaba bien, no eran cosas catárticas, o sea, o sea, yo parecía un animal, ¿no? Antes, pero cuando llegué al estado de paz o de mayor serenidad, eso se convirtió en melodías espontáneas más bellas, pero que yo no buscaba melodías bellas, yo buscaba simplemente expresarme. Y claro, lo que yo en ese momento necesitaba era acunarme, acurrucarme en mí, sentir como si una mujer pues acunaba a una niña pequeña que estaba con miedo, ¿no? Y entonces yo me iba acunando con la voz, con mi voz, ¿no? Qué mejor que mi voz para poder acunarme y qué mejor que mi sentir para poderlo traducir a un sonido sanador en ese momento, ¿no? Que me acunaba. Más que cualquier canción que yo hubiera importado de fuera y que no sería igual, ¿no? Ujú. Entonces, como que me dejé, el proceso no terminó con el alivio, sino que siguió un poco más hasta que yo me di cuenta de que ese canto espontáneo que me iba haciendo, pues me dejó en paz, me dejó con amor hacia mí misma, me dejó con una mayor fuerza incluso, ¿no? Es decir, lo de fuera estaba igual, pero yo dentro ya no estaba igual. Y entonces, pues luego pensé, pero ¿qué es lo que me ha pasado, ¿no? En un breve tiempo, como de una hora o así, yo pasé de un momento de gran oscuridad, de mucho miedo incluso, de angustia, de mucha oscuridad, toqué fondo y de allí pues me dejé llevar hasta un momento de empoderamiento, de luz, de recurso dentro de mí. Yo ya sabía que tenía ese recurso y entonces lo Mm. seguí utilizando después, ¿no? En otros momentos en los que me sentía parecido. Y luego, pues claro, con el tiempo aprendí a usarlo en cualquier momento, no solo en los momentos de limpieza, ¿no? emocional, sino también en los momentos en los que yo necesitaba pues coger inspiración para algo, estar conectada con lo espiritual, cantar a la naturaleza, ¿no? Es decir, empecé a ver todas las posibilidades que tenía esto que yo entonces no sabía cómo llamarlo, porque no eran las canciones que yo cantaba con la guitarra, no tenía nada que ver. Era otro espacio y eso era muy sanador, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se desarrolló pues esta semilla que descubrí por casualidad en un momento muy difícil de mi vida, pero que me salvó. Y entonces yo pensé, bueno, pues a lo mejor esto puede servir a más gente. Y entonces empecé a explorarlo con mis propios pacientes que tenía, con mis alumnos, que yo entonces daba clases en la Facultad de Psicología, de Psicoterapia, y entonces con mis alumnos, ¿no? ¿Cómo sería esto que sientes o que estás diciéndome con un sonido? Mm. Y entonces cambiaba, ¿no? Bueno, te dejo No, decir. maravilloso, sí, sí, es que todo lo que vas diciendo de este viaje tan rico, porque ves la importancia de estos momentos más de crisis o sombríos, tal como lo ha relatado, y que si no hubiera acontecido toda esa densidad, no hubieras podido acompañarte en ese viaje y además lo que has dicho, que te ha aportado recursos
para poder ciclar o transitar otros momentos desde un lugar más desimplicado, porque ahora ya entiendes o comprendes más, y aunque haya desarmonía, danzarla también y volver a estados de armonía y está bien, ¿no? Es como puedes sentir en momentos, me venía esa tensión o presión en estadios de tu vida, porque siempre es reto continuo y bueno, ¿cómo lo acompaño? ¿Y cómo lo respiro? ¿Y cómo lo grito? ¿Y cómo me entrego? Y también lo que has comentado de esa pureza de cuando no hay formación, que también habilita a esa creatividad, ¿no? Porque es muy importante en el mundo. Hay estructura, nos permite educarnos, dar un criterio y cultivar un discernimiento, aunque a veces puede generar censura en procesos creativos, como el que comentas, o en juzgar, o en intentar frenar o contener, o resistirse, ¿no? A ese movimiento. Sí que a veces esas experiencias de shock realmente nos alumbran a un nuevo posible despertar, a un nuevo nivel que integra más facetas. Y tú como psicoterapeuta, claro, tienes esas herramientas además que, como comentabas ahora al final, que puedes acompañar a otros en esa guía de ver en qué momento, en qué nivel. Es desde el goce, cantemos al goce. Es desde la intensidad. Venga, ¿hasta dónde llega? ¿Oh? ¿Qué matices le das? Y es muy, muy potente porque realmente es un lenguaje neutro, que no está contaminado, ¿no? Aparentemente, de verbo o de la parte racional o de toda una narrativa. La narrativa es sonora y Sí. dar esos contenedores para expresar y redescubrirse es maravilloso. Yo pude asistir a algún taller tuyo y es francamente magnífico todo lo que sucede y imagina con tiempo sostenido poder entrar y hacer todas las propuestas de ese viaje de transformación. O sea que qué bueno Mm, poder también con las herramientas terapéuticas que tenías para comprenderte, porque a veces uno solo no se claro. queda implicado dentro de ese camino y poder tú misma monitorearte en cierto modo, aunque hubieran esos acompañantes. Y ahora preguntarte, pues, dentro de este momento tuyo, quizás hubo algún momento de resistencias, porque aunque tenemos herramientas, hay eso, nuevos retos que, uy, ahora me falta algo o me vuelvo a encallar o no confío en este proceso del todo. ¿Sucedió algo así en algún momento? ¿Alguna resistencia hacia ese No, lugar? no, no, yo, Ya cuando conectaste cuando sentiste, claro, porque entras en un trance y si claro, no hay nada o nadie que te saque de ahí por algún motivo, ¿no? Y yo estaba sola en casa, claro. Entonces, no hubo nada que me distrajo, con lo cual yo estaba en ese trance y me dejé fluir hasta el final. qué bien. Digamos, no tuve ningún reparo. Incluso que yo veo muchas veces cuando hago, por ejemplo, talleres online, ¿no? Que a veces pues la gente está en sus casas y cuando yo les pongo a hacer cosas raras y tal, claro, algunos tienen pues prevención porque tienen miedo y me dicen, es que no sé si me oyen los vecinos, ¿no? Y claro, yo pienso, bueno, yo desde luego no pensé para nada en que había vecinos. Claro que después, cuando me los encontraba en el ascensor, pensaba, esta es la loca del Esta qué piso. mujer que está muy sonriente ahora, es como... eh, Pero a mí me daba igual, es decir, yo en claro. ese momento, o sea, lo importante es que yo estaba bien dentro, o sea, claro que después de eso yo me sentía bien, a gusto y digo, mira, oye, si me han oído, o sea, no creo yo que nadie se sienta mal con los vecinos porque le oiga vomitar, por ejemplo, ¿no? Y uno podría a lo mejor o hacer toses o vómitos y no estaría pensando, ay, que me van a oír los vecinos. Pero en cambio, si uno tiene un vómito emocional, pues parece que como es tan diferente a lo conocido, pues tiene ese miedo, ¿no? De ser tildado de loco, de ser tildado de una persona un poco especial, ¿no? Rara. Pero bueno, eso es, si tú te aceptas a ti mismo con quien eres y estás en paz contigo, esto no ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me sentía libre de expresarme. Y luego, claro, esto es lo que yo luego he querido transmitir a las personas, ¿no? Porque no fue, o sea, yo te estoy, o sea, esto ocurrió, pues fíjate tú, hace 34 o 35 años, ¿no? Entonces ha llovido mucho desde entonces. Yo Mm, entonces no sabía, yo luego me fui, hice un cambio muy drástico en mi vida, me fui a Italia,
viví de la ciudad al campo, dejé todo el trabajo en la universidad, me fui sin nada, con mi hijo pequeñito, y claro, pues a empezar vida nueva. Totalmente, pero ese cambio también de vida nueva, de dejar todas las seguridades, ¿no? Que nadie me animaba, solo me animó Claudio Naranjo, el único que me dijo, sí, tú Mira, este vas, es un aliado total, ¿no? Fue, exactamente, me dice, tú vas, y si luego no va bien, pues vuelves, ¿no? Como si claro. fuera tan fácil, Bueno, pero pero la experiencia, ¿quién te la quita, no? Todo lo que aprendes en ese nuevo nadie, o movimiento sea, y para todo el recibo. mundo yo era una loca, dejaba un trabajo en la universidad, que me daba carrera universitaria, dejaba mi seguridad, mi casa, todo la cultura, el país, la ciudad, me iba a vivir al campo, ¿no? O sea, y claro, yo era una loca para mucha gente, que estaba haciendo una locura, pero es que yo estaba tan mal en mi situación anterior que digo, o me rescato, o si no, yo aquí voy a acabar mal. No puede ser. Entonces, el empezar de cero fue como un salto cuántico también, ¿no? En mi evolución. O sea, yo tenía esta semillita de la voz y entonces pues seguí explorándola. Y cuando la gente me decía, ¿y tú qué haces? Y tal, digo, pues mira, yo soy terapeuta y últimamente estoy explorando mucho el tema de la voz, me parece que es un gran recurso en terapia, pero lo estoy explorando más. Y bueno, la gente era muy curiosa y me sacaba, pues yo quiero hacer algo, ¿por qué no nos haces algo? Y claro, me lo decía tantas veces que al final pues dije, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y entonces yo sí que es verdad que desde muy jovencita llevaba grupos, llevé muchos grupos ya de adolescente, con grupos de preadolescentes, en fin, con grupos de animación sociocultural, de jóvenes, bueno, de tiempo libre, estaba muy metida en ese ambiente. Entonces yo llevaba grupos y había incluso formado a animadores socioculturales, o sea, es decir, yo tenía mucha práctica de llevar grupos y entonces pues lo apliqué a la voz. Dije, bueno, pues voy a hacer un grupo de voz. Y entonces así fue como me lancé un día al ruedo y convoqué a un primer grupo de fin de semana donde la gente venía, claro, yo donde yo vivía en el campo tenía un gran salón donde podía hacer los grupos y además podía albergar un grupo de gente de 10 o 12 personas, ¿no? Con lo cual, pues yo hacía estos residenciales sin saber nada que iba a pasar, pero se iban ocurriendo cosas. Yo soy muy creativa, eso me lo reconozco. Sí. En ese sentido no he tenido problema, ¿no? Pero digamos que me lancé y claro, vi que el potencial del grupo aún era mayor que el individual, ¿no? Mm, Porque el pudor que mucha gente siente de cantar, sobre todo de cantar en formato libre, ¿eh? Donde no sabes lo que va a expresar tu voz y esto da mucho miedo, pues claro, y mucha vergüenza y pudor. Entonces en el grupo todo eso se vence más fácilmente, porque como están todos igual o parecido, ¿no? De 10 personas, pues a lo mejor hay una que canta y que canta bien, pero el resto, lo normal es que el resto no han cantado nunca, menos en plan apelo, en plan canto libre, sin saber lo que van a cantar y con su voz, sin impostarla, sin tener ningún conocimiento de música ni nada, ¿no? Entonces, esto que es tan virgen, digamos, es lo que permite que la satisfacción de cuando tú empiezas a entonar simplemente, a hacer ah, y te expandes, ¿no? Con tu cuerpo y sientes tu cuerpo vibrante, pues ya eso te da mucha satisfacción. Y lo primero que me decían que se sentían muy liberados, que era muy liberatorio todo lo que hacía, estos ejercicios me dejan muy bien, es como si me hubiera quitado mucho peso de encima. Estas eran las sensaciones que me decía la gente, y digo, pues qué bien, ¿no? Vivimos con tanta cosa dentro que nos la aguantamos, que necesitamos como espacios donde poder soltar y hacer un poco el loco, ¿no? Y decías también la importancia del movimiento. Sí, o sea, el movimiento va siempre unido al cuerpo, ¿no? O sea, es decir, la voz es el cuerpo, ¿no? Y entonces la caja de resonancia, que es todo el esqueleto, no es solo la parte de la cabeza o de la boca o de la garganta, no, no, es que todo el esqueleto es una caja de resonancia, ¿no? Y claro, hay resonadores que tienen más vibración, pero todo el cuerpo vibra en el fondo. Entonces, pues el cuerpo se mueve con la voz. Y yo lo estimulo mucho que se mueva porque muchas veces cantamos parados, ¿no? Así como quietos,
pero también el sonido se queda como más cobijado dentro de nosotros, ¿no? Como sin resonar. Entonces, cuanto uno más respira, más se abre, más da vuelo también, no solo al cuerpo, a la voz. Pero es verdad que en este tipo de trabajo, el movimiento, yo digo siempre que hay que ponerlo al servicio de la voz, porque si uno se pone a saltar, pues al final se va a cansar y no le va a salir la voz, Claro. ¿no? Entonces tiene que ser un movimiento que vaya a dar vuelo a la voz. Y a veces, pues yo que sé, pues un momento de fuerza, puedes hacerlo con los brazos sin necesidad de ponerte a saltar o a pegar, o, ¿no? O sea, hay muchas formas en que podemos expresar la potencia, la fuerza, la rabia o cualquier emoción, dando vuelo, a lo mejor con los brazos, el ritmo de las piernas, ¿no? Pero sin ponerte a dar brincos, ¿no? Porque entonces te cansarías, entonces ya no está al servicio de la voz y porque ya entonces la apagas, la ahogas, ¿no? Mm. Pero sí, sí, el movimiento es importante. Y comentas sobre, bueno, que ya trabajas con el canto como herramienta de sanación. ¿Qué ves que es importante sanar? A ver, mira, a ver, aquí habría que diferenciar, porque claro, cuando uno dice un canto de sanación, parece como que uno va a cantarle a otro para que se sane, ¿no? Hay gente que hace eso, hay gente que a lo mejor proyecta, pues por los armónicos o ciertos sonidos que vibran en ciertos órganos o en cierta parte que está dolorida y trabajan con armonizar las frecuencias de los Ujú, órganos que están desafinados, por decirlo de alguna manera, desequilibrados, ¿no? ujú, Entonces el sonido, digamos, se equilibraría. Pero yo no voy a este nivel, digamos que es más de curandero, aunque yo me denomino la voz curandera porque me gusta la parte chamánica de mi trabajo, ¿no? Pero es sobre todo una voz terapéutica, o sea, yo hablo de canto terapéutico, porque es una sanación psicológica, lo que yo propongo sobre todo, ¿no? Que también, por supuesto, lo mm, psicológico es muchas veces mm, psicosomático, después también puede haber pues un bienestar también físico. Hay gente que viene a mi grupo con un dolor a lo mejor de ciática y después de hacer unas cuantas entonaciones me dice, uy, se me ha ido el dolor mm, de cabeza y se me ha ido, ¿no? Es decir, puede pasar esto, ¿no? Pero digamos, yo no es que lo busque, mientras que sí que acompaño lo que puede ser pues las heridas emocionales, la sombra en tu carácter, o sea, lo que pueda haber ahí que te esté impidiendo tu bienestar, felicidad emocional también, ¿no? Y espiritual, claro, porque si estás atascada en lo emocional, pues tampoco se abre lo espiritual, ¿no? claro. Y sería pues como que enseñas a que cada uno también, a través de ese trabajo terapéutico, a que conecte con su curandera o con esa Exacto. propia voz Todos curandera, más tenemos de... esa voz, todos tenemos esa voz y al final, pues si tú aprendes te confías en este método, en tu voz, en tu sonido libre, el sonido te va a ir llevando y te va transportando donde tú necesitas y va a expresar lo que tú necesites expresar, ¿no? No puedes ponerte a cantar bonito si estás llena de rabia o de rencor o de tristeza. O sea, primero es lo primero, digamos, ¿no? Tienes que sacar eso. Es como no puedes comer si estás con náusea, no es compatible, ¿no? Vas a Mm, quedarte peor. mm, Entonces, es como, esto es importante, que se siga el proceso. Y eso, claro, depende de lo que sea el proceso, pues las personas pueden tener más o menos herramientas. Por eso existe la terapia, ¿no? La psicoterapia es porque uno solo no puede y entonces mm, necesita una ayuda de alguien que le acompañe a transitar esos estados que la persona sola no puede. Entonces, pues desde ahí yo puedo acompañar, pero si uno luego ya aprende este método o se confía y lo explora, pues es una herramienta que todos podemos hacer. Y que, a ver, yo en los talleres que doy, cuando cuento esto, siempre hay alguno que sale, no, si yo también sola lo hago, lo que pasa es que me da vergüenza que me oigan, ¿no? O, por ejemplo, en la ducha, ¿quién no canta en la ducha? Y ahí se deja, ¿no? Como si nadie lo oyera, pues como, porque es un momento como de libertad, pero claro, ahí no quieres nada, estás como tarareando, pero a veces en un coche pues uno pega un grito, ¿no? Porque necesita gritar, entonces sabe que allí pues lo puede hacer, nadie se va a enterar, ¿no?
Es decir, es algo que tenemos intrínseco, pero que no lo tenemos suficientemente reconocido, aceptado, explorado, y entonces pues no lo usamos, ¿no? No lo usamos más que en contadísimas ocasiones a lo mejor, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues lo que es mi misión, digamos, porque al final pues yo siento que es mi misión, pues de que esto que para mí ha sido una semilla de sanación profunda y una herramienta que me ha ayudado en tantos momentos difíciles de mi vida, pues que lo pueda poner al servicio de otra gente para que también lo sea, ¿no? Y al mismo tiempo que descubra que con ese canto puede encontrar también otros paisajes también espirituales incluso, ¿no? Chamánicos, o sea, de otros estilos, de otros tipos. Es muy interesante todo lo que ocurre en ese trance, ¿no? sí. Qué rico lo que comentas porque es estos distintos niveles, ¿no? De aprender a escuchar, aprender a acompañar, aprender a discernir cuando es algo más lírico que comentabas y hay esa búsqueda más técnica o esa otra que tú propones de hacer conexión con una, con la propia alma y con lo que uno va sintiendo y aprender a danzarlo. Y aquí también me viene la pregunta de en ocasiones se puede tender, depende de la persona o del tipo de ser, de quedarse allí estancado en uno de esos estados. ¿Qué podría sugerir cuando se queda, ¿no? Por ejemplo, en un estado que succiona la energía vital? Digamos, estoy melancólico, estoy depresivo, ¿cómo el canto puede ir ayudando a vaciar? Pero Sí, hasta que sí. no llega a encontrar un psicoterapeuta, ¿cómo dirías, impulsa ese movimiento? ¿Hay algún ritmo que sugieres para moverlo o sugieres dejar No, ese espacio a ver, necesario? si una persona no tiene, digamos, facilitado este camino de la voz por otros lados, pero aunque lo tuviera, ¿no? Es Mm, como si uno está sintiendo primero la emoción y que necesita soltar, pues que empiece con un sonido de entonación, ¿no? O sea, un sonido de ujú, entonación es... y eso todo el mundo lo puede hacer. mm, Entonces, cuando a una entonación, a una vibración, tú le añades una intención, pues de sacar la rabia, de sacar el dolor, ¿no? Esto va a producir ese resultado que tú esperas. Es decir, la intención es muy importante, porque si yo estoy pensando en otra cosa, no va a ejercer ese poder, ¿no? Pero si yo me siento mal, estoy nostálgica, estoy con mucho dolor, yo qué sé, personas que a lo mejor pues viven fatal, pues una separación, bueno, es difícil, ¿no? Pero puede haber personas que están ahí con mucha angustia, pues un poco como a mí me pasó, pues es empezar a sacar, aunque sea con sonidos, y a ver desde ahí qué viene, ¿no? Dejarte, si que te vienen ganas de gritar, pues gritar, y después de ese grito, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Cuál es el sonido que viene después? ¿No? Y a lo mejor te viene, pues, y luego lloras, pues sigues llorando, pero con voz, con sonido. Porque las emociones cuando las transitas se disuelven, se quedan enganchadas dentro de nosotros cuando tú no las sacas fuera, cuando no las mm, sueltas. Entonces, la voz, aunque sea desde ahí, desde ese sonido de canto, digamos, de entonación, que no siquiera es melódico ni nada, ¿no? ujú, No hace falta tener bonita voz, ni estar afinado, ni nada. Solo hacer ¿no? Pues lo sacas, ¿no? Es decir, a veces personas, por ejemplo, discapacitadas, ¿no? Que no pueden expresar con palabras, mm, ¿no? Pero hacen, expresan su ujú, malestar, ¿no? Y hacen cosas que nosotros hemos desaprendido, es decir, como lo vemos como que no es natural, o así, pero en cambio estas personas nos enseñan, porque no se quedan calladas ante su malestar. Y entonces están ahí con sus caras, ¿no? Y quien está a su cargo sabe que no está bien. Como con un bebé, lo mm, mismo, los bebés nos enseñan lo mismo, ¿no? Es decir, solo que luego lo hemos perdido, esa capacidad de expresión de nuestro malestar. O sea, un bebé mm, es el mayor modelo que tenemos para aprender esto del canto libre, porque
el bebé va a expresar lo que tiene, lo que siente, el placer o el displacer con la voz. O cuando se empiezan a poner inquietos, no, yo ahora que tengo la nieta de mi pareja, ¿no? Que tiene 4 meses, pues estoy viendo, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo porque esos sonidos, ¿no? Que la niña hace, tan espontáneos y, o sea, uno no le puede decir, estate calladita, estás desafinando el gorjeo o estás, no, o sea, no le Sí. puedes, o sea, no tienes una bonita voz, tienes que cantar mejor, no puedes decirlo, es perfecto, ¿no? Es, en su expresión libre, sea del dolor, que del placer, que de lo que sea, ¿no? De la felicidad, el bienestar cuando está riendo o feliz. O sea, es decir, esto lo hemos perdido, ¿no? Y ese proceso de acompañamiento, que puede ser sanación, más que nada es porque es atención que permite crecer, ese bebé que va creciendo a expresarse y permite Ah, transformar y vivir. Y veo que ya me gustaría ir entrando a otra etapa sí. para ir viendo cómo Rosa vive o es su paisaje cotidiano, cómo es tu día a día, cómo empiezas el día. Bueno, a ver, mi día a día, pues muy, muy normal, como mucha gente. Bueno, no, digo que tengo la suerte de que como hago este trabajo, me lo puedo, bueno, yo me creo mis horarios, me creo todo, ¿no? Entonces, pues esto es una gran ventaja respecto a quien tiene que ir a trabajar a la oficina con horarios, tiene que salir de casa una hora. O sea, yo todo esto ya lo elegí, que esto Has no creado este estilo de vida libre como... claro, a veces tiene su desventaja porque no tengo la seguridad en otros, ¿no? De que ya pues saben lo que va a pasar y a fin de mes le llega la nómina. Yo no tengo esa seguridad, con lo cual pues me tengo que también activar para crear, pero me activo para crear lo que yo quiero. Y fíjate, ya lo hiciste cuando te fuiste a Italia, ¿no? Lo mismo, hay estabilidad, sé lo que es, me estanca. O sea, si puedo escuchar cómo me siento y me siento a gusto con esa estabilidad, pero si hay algo más y en mi espacio lúdico no se sacia, necesito quizás cambiar de marcha. No me ha traído mucho la seguridad de un trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, es verdad que el trabajo que tenía en la universidad pues era muy bueno, porque trabajaba 3 días o 4 a la semana, pero luego tenía 4 meses de vacaciones, o sea, era muy bueno realmente y tenía posibilidad de hacer carrera universitaria, etcétera. Pero igualmente esa sensación de tener que ir cada semana, aunque fuera 3 días, y que yo si tenía quería hacer un viaje de 15 días no lo podía hacer, esto no iba conmigo. No, yo quiero tener la libertad de poder decidir mi tiempo, ¿no? Y Mm. entonces, pues bueno, pues lo he ido creando. Entonces me he ido creando un trabajo que me permitiese, pues con las terapias que las hacía en mi casa. O sea, la gente venía a mí, yo era psicocampesina, yo estaba en una casita, dijéramos, con una pseudo comunidad, ¿no? Que vivíamos varias personas en casas diferentes, pero que hacíamos cosas juntas. Y bueno, yo allí hacía los talleres, venían las terapias, pero también criaba a mis hijos, estaba con la huerta, con el aceite, es decir, me creé esa vida que a lo mejor pues digo, bueno, pues tal vez si hubiera salido más al mundo con mi método y tal, pues hubiera tenido más éxito a nivel profesional de que se hubiera expandido más, ¿no? En ese sentido, porque sí que es verdad que yo muchas veces he sentido que tenía una cosa muy preciosa, pero que no la conocía casi nadie. Y digo, bueno, pues por eso que cuando volví, digamos, a España, a Cataluña en concreto, después de 20 años de estar allí, también porque cambió un ciclo de vida también, porque falleció mi pareja, en fin, bueno, pues tuve un cambio de vida también que dije, bueno, mis hijos ya están grandes y ya vuelan, pues yo voy a cambié de vida, sabía que se había cerrado un ciclo y entonces pues fue la vuelta a España, fue como decir, bueno, ahora traigo lo que me ha durado en todos estos años, ¿no? Fui con una semilla y volví con una planta, Ujú. ¿sabes? Y Volví con una frutos, ¿eh? planta. Yo ya veo. Entonces, pues ya dije, estos frutos hay que darlos, ¿no? Entonces, Sí. mi fase, esta tercera fase de mi vida aquí en Barcelona, tiene que ver con esta misión de dar estos frutos, ¿no? Y Y totalmente es la parte, Didi. no, que bueno, nos hemos perdido un poco de lo que tú me decías de mi cotidiano, ¿no? Bueno, pero terminamos esto y es totalmente dentro de este viaje tuyo de vida, ese Sí. volver a tu revelación, destilar todos tus recursos y habilidades y ver lo que quieres aportar a la sociedad, ¿no? Que es parte en los que estás. Y en tu día a día, ¿sigues haciendo esto también? Sí, porque de alguna manera, ya te digo, es crear mi trabajo, o sea, pues a veces pues
pues empiezo a trabajar a las 10 con las cosas pues, del ordenador, sobre todo muchas cosas del ordenador, pero siempre me cojo algún espacio donde pues canto, cojo, esta mañana pues me he traído el tamborcito también por si acaso, y luego, o sea, Mm, el tambor lo tengo siempre cerca, entonces pues, a veces pues me aireo de esta forma. Es como salir de la parte racional, ¿no? Que a veces el ordenador, ¿no? Las cosas, los mails, sí. aunque bueno, contacto con gente y todo que me gusta, pero a veces pues te satura y entonces pues necesito ir al otro hemisferio, al hemisferio derecho para poder pues crear, sentirme yo, estar más en contacto, porque es que lo que tiene de muy potente la voz es que te pone en contacto directo contigo Sí. enseguida, o sea, es como no tiene filtro, ¿no? Tú haces una entonación y ¡pah! Ya estás en casa, ya estás aquí y con tu presencia, con tu sentir, ¿no? Es decir, te mete en una conexión muy rápida, ¿no? Y profunda. Entonces, bueno, pues esto es lo que hago, también pues a lo mejor hago un poquito de yoga, tengo pues unas plantitas en el patio, pues a veces pues voy a mirarlas, o sea, como ya no tengo el contacto directo tanto con la tierra, pues las plantitas pues me hacen este efecto, Una ¿no? pregunta, sí, ¿y las plantas cantan? Y las plantas cantan, ¿Les bueno, parece cantas a las plantas? Porque a que veces nosotros no lo oímos, pero está demostrado que como todo es vibración, pues también las plantas, y con estos artefactos ahora que tienen tan potentes de sacar los sonidos de los árboles, de las plantas, de las setas, de todo se puede sacar la vibración, pues parece que sí que tienen un sonido, ¿no? Pero lo bonito de las plantas también es que cambian si tú les atiendes, ¿no? Y si les cantas, pues también es una atención vibratoria que les llega, ¿no? Es como cantarle a un bebé, pues el canto al bebé es crearle esa resonancia vibratoria que si tú le estás acurando, pues le vas pasando toda esa resonancia, ¿no? Es decir, somos seres vibratorios, las plantas también vibran, ¿no? Y entonces, pues todo lo puedes transformar, ¿no? Con la voz, pero con la intención mucho, con la intención de tu voz. Por eso no importa que tú la tengas bonita o fea, ¿no? O sea, y Mm. por ejemplo, mira, una anécdota que es muy bonita, que me pasó a mí cuando tenía 20 años, que yo aún no había dado con este método, es que yo recuerdo que yo iba a estos viajes de TSE, no sé si te suena, eran encuentros ecuménicos de todo el mundo, es decir, jóvenes de todo el mundo se juntaban a lo mejor en el Vaticano o en grandes basílicas importantes, ¿no? Pues para entrar en una conexión espiritual, pero era holística, no era de una religión, era La ecuménica. espiritual ya no hay dogma, es más allá, sí. Exactamente. Y entonces, pues estos jóvenes estábamos sentados por el suelo en el Vaticano, imagínate, quitaban todos los bancos y todos ahí, miles de jóvenes sentados en el suelo. Y cantábamos mantras, ¿no? Mm. Mantras en todos los idiomas se cantaban los mantras y eran muy bonitos, ¿no? Y además había músicos entre los jóvenes que lo acompañaban, era muy bonito. Y yo recuerdo que yo oía, estábamos cantando un mantra y oía por detrás mío uno que cantaba a grito pelado y desafinado como el que más. Se le oía el que más, pero además cantaba fatal. O sea, cantaba totalmente desafinado, estridente, ¿no? Dice, pero bueno, esta persona, ¿por qué no se calla? Yo pensaba, ¿no? O sea, está estropeándolo todo, ¿no? Yo dentro de mí, con toda mi cultura académica Claro. de piano y de la música, pues no podía entender cómo alguien podía crear esa desarmonía en un conjunto tan bonito y tan armónico, ¿no? Y a cierto momento es como que no pude más y me giré así como con una mirada como para decir, a ver si te callas, ¿no? Y me quedé petrificada, ¿no? Porque era un paralítico cerebral y en Mm. su silla de ruedas estaba así totalmente encogido y cantaba a plenos pulmón. Ah, ¡Ah! O sea, cantaba con toda el alma.
Y entonces a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo cuento porque eso es lo que sentí en ese momento y se me ha quedado además. Cada vez que Claro, lo fue cuento, un aprendizaje. Te quería te preguntar que sigues aprendiendo. Y Dios, mira, claro, cuando porque observas la vida, aprendes, ¿eh? no era lo bello, lo estético, era la Ah, conexión que esa persona tenía, ¿no? Más allá de su condición humana, él estaba superándose a sí mismo, loando a Dios, ¿no? Con esa fuerza y que no le importaba nada, ni tenía sentido de ridículo, ni de pudor, ni de que estaba haciendo bien o mal. Él estaba en conexión. Entonces, bueno, para mí fue un aprendizaje y siempre me quedé como un chorro de agua fría, ¿sabes? Como decir, "Buah, ¿yo qué estoy haciendo aquí?", ¿no? O sea, no le llego ni a la suela del zapato a este claro, bueno, te hombre. aportó una perspectiva inmensa en un momento. Fue como otro de estos saltos cuánticos que decías de, wow, yo estaba Sí, aquí juzgando, yo entonces sintiendo no tenía esa que conexión no. con la voz, ¿no? Claro, Más solo a nivel claro, estético, ¿no? Porque cantaba todo ese a nivel más sí. estético, pero no tenía conexión con la parte más profunda, ¿no? Y este me lo enseñó. Entonces luego lo recordé mucho, esta persona, ¿no? Mm, bien, Así que, bien. bueno, y bueno, pues mi vida es muy, ya te digo, muy rutinaria también. O sea, estoy mucho en casa, soy muy casera, me gusta ¿Y mucho qué la casa. hogar para ti es tu casa o qué más? Porque antes has dicho, cuando estoy con la voz, Pues también. sí, casa es interior, ¿no? Y entonces, pues buscar espacios de meditación, de estar conmigo, de no hacer nada, ¿sabes? También a veces me gusta mucho no hacer nada, no tener ningún plan, no tener, o sea, como ir fluyendo. Esto me encanta, ¿no? Luego a veces dices, bueno, a lo mejor se me ha ido el día y no he hecho nada, pero es que me encanta también no hacer nada, ¿no? Porque a veces estamos tan encasillados con cosas que dejarme un tiempo de nada o de nada Contemplar. pareja, o sea, pues me gusta también, ¿no? Y luego pues me gusta mucho pues cuando puedo pues darme paseos por la playa, en el mar, cuando no hay pues estas playas que están un poco desiertas, por ahí por la Costa Dorada que solemos ir, pues me gusta mucho, o sea, el mar me inspira mucho, también porque soy del Cantábrico, ¿no? Probablemente, pero el mar me inspira cantidad. Es un amigo que siempre pregunto, ¿cómo estás hoy? Y cada día está diferente, ¿no? ¿Y Y juegas con el o sea, mar? le canto, yo muchas veces cuando, a veces, cuando está el agua fría, ¿no? Pues es como, venga, o sea, le hablo, ¿no? Venga, aquí estoy, qué bien, no sé cuántos, y me voy metiendo y le voy hablando. Gracias y le agradezco, ay, qué bien, qué gustoso que estás, qué maravilla, me encanta. O sea, como le doy, sí, le hablo. Como si fuera un amigo, ¿no? Como a veces está inquieto y jo, ¿cómo estás hoy, no? ¿Cómo te das miedo, no? Claro, bueno, es Pues, la parte de animismo también y que haces trabajo con los elementos y es ese sentir esa fuerza y las fuerzas telúricas, la naturaleza que están me allí. gusta mucho la noche, por ejemplo, ¿no? O sea, yo la oscuridad somos amigas, ¿no? Yo creo que por eso tampoco me importa entrar con las personas en su sombra, en su oscuridad, ¿no? Es decir, y llevarlas hacia la luz. Es como que no me asusta, no me asusta una persona que esté pasando por mucho dolor, por mucha... O sea, le puedo acompañar con una neutralidad cercana, pero no aprensiva, ¿sabes? Que hay mucha gente que Ujú. está con la presión, uy, que me está pegando cosas, ¿no? Yo me siento muy tranquila en eso, porque sé poner una protección clara, ¿no? Un confín, pero sí que me puedo acompañar con mucha compasión y llevarla hacia donde tiene que ir, pero igualmente como lo he hecho conmigo y por eso que a mí la oscuridad, ¿no? La noche me gusta. O sea, yo muchas veces antes de irme a la cama miro las estrellas, miro el cielo. Claro, en Barcelona es diferente porque hay mucha luz siempre, pero cuando puedo en el campo, ¿no? O en sitios donde hay mucha oscuridad. Yo como he vivido 20 años en el campo, en medio de 80 hectáreas de bosque, entonces pues para mí la oscuridad no, o sea, yo iba de casa de la vecina, que era una amiga, a mi casa y iba pues unos pasos totalmente a oscuras y a mí no, yo no iba con la linterna ni con nada, o sea, es decir, en mis pies están los ojos y entonces yo iba así, ¿no? Tranquila, mirando las estrellas
estrellas, mirando las sombras, sintiendo un poco los animales del bosque, pero bueno, pues eso, yo soy uno más, ¿no? Aquí. Sí. Y ahora hablando de estas relaciones, ¿qué cultivas en las relaciones personales? Pues, hombre, en las relaciones personales vivo la amistad, la cercanía, la intimidad, ¿no? El poder compartir lo que uno tiene, poder compartir también pues, momentos agradables de la vida, viajes, ¿no? Viajes también chamánicos a veces, o sea, búsquedas, ¿no? A mí me encanta, o sea, rodearme con buscadoras y buscadores, ¿no? De otros aspectos de la realidad. En fin, esto es lo que busco. Es verdad que siento un poco de nostalgia, a veces relacional, cercana, de cuando yo estaba allí en Italia, porque claro, al vivir en esta pseudo comunidad, digamos que éramos 5 familias, con alguna mucho más estrecha, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que no tenías que quedar para verte. O sea, yo pasaba a casa de mi amiga 20 minutos a ver, para descansar de mi trabajo, qué tal, qué andas, no sé qué, pues sé que he deservado aquí, o sea, nos contábamos las últimas cosas, tomábamos a lo mejor una cervecita, un café y venga, voy a seguir, luego nos vemos. ¿Sabes? Esta sensación de tener amistades cercanas Era como a la más mano comunidad, claro, ya era un fáciles, vínculo ¿no? muy... Como algo familiar, ¿no? Que Mm, no tienes... Y aquí en Barcelona, claro, me pasa que sí que tengo amigos y amigas, mm. pero para quedar es complicadísimo, porque tenemos unas agendas muy llenas y con pocos espacios para el nada, que O en para el nada, cantar juntos, ¿no? Sería yo. Nos claro, en el juntamos nada a ver vamos qué a tono buscar estás. Cuéntame con tu voz, ¿no? Eso eso, sería o para darnos un paseo, para charlar un rato, ¿no? Es como que hay que quedar, no sé, 3 meses antes para poder quedar con una amiga o un amigo, ¿no? Es la gran ciudad, ¿no? Y creo que pasa a mucha gente. Y también porque estamos muy conectados con los WhatsApps y con, ¿no? O sea, nos conectamos a otros niveles, pero que no es lo mismo, ¿no? No, nada que ver. Nada Y que eso ver. sería quizás lo que te intoxica, pues. Sí, esto me intoxica, cuando veo que hay pocos espacios para la amistad, ¿no? Para encontrarse, pues me cuesta, ¿no? Un poco asumirlo. Y también, pues al final, pues yo también, pues desisto, digo, bueno, pues es lo que hay. Entonces, bueno, pues claro, por suerte estoy con una buena pareja, entonces, pues por ahí también pues, me siento muy acompañada y acompaño, es decir, como digamos, la parte afectiva la tengo también cubierta por ahí, pero necesito más, necesito más relaciones de cercanía, de amistad, ¿no? De amistad profunda, sí. Mm. Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Se va Pero cultivando, ¿no? A medida que uno va enfocando. Y hay momentos, este momento que estamos viviendo de el mundo es como trae muchos retos con paradigmas tecnológicos, con temas globales. Y mira, y ahora precisamente, ¿cómo ves el futuro? ay, oh, el Ay, futuro, cantando, es como vamos. el futuro lo veo complicado, ¿eh? Ay, sí. Lo veo bastante complicado. También es verdad que bueno, pues que siento también a veces en las nuevas generaciones claro, yo tengo 2 hijos, pues bueno, ya de 36 y 30 años, o sea que ya, ¿no? Veo que están en la vida, pero siento pues que aportan algo muy lindo, también muy bonito en su forma de ser, ¿no? A veces en los jóvenes veo también como más potencialidades que mucha gente ya mayor que ha desistido, ¿no? Como de luchar. No sé, me desencanta mucho también toda la política, ¿no? Todas estas luchas donde hay pocos cambios sociales y cuando hay cambios sociales parece que se los quieren tirar encima, ¿no? O sea, los abusos de poder en ese sentido. Mm, Bueno, esto es muy degradante también, ¿no? Cómo está yendo el mundo, las guerras, todo, o sea, si ves todo eso, es muy gris lo que además lo que estamos dejando como herencia a las nuevas generaciones es muy feo, ¿no? Entonces yo siento pues como, bueno, Claudio Naranjo decía que eran como
que el barco, la buena noticia, decía él, es que el barco está naufragando. Es decir, ya estamos ahí. Y Sí, entonces de sí. ahí, se toca a fondo y algo pasará. Pero claro, hay mucha gente pues que sí que está en un nivel también de conciencia, hay una espiritualidad Sí. que está renaciendo después de toda una parálisis espiritual por la Iglesia Católica, por el catolicismo que vivimos, al menos mi generación o las generaciones anteriores, que fue pues muy castrante, ¿no? Pues digamos que hubo como una parálisis de todo lo católico, todo lo espiritual, parecía que era manipulación y tal. Bueno, pues ahora ha habido un resurgir de la verdadera espiritualidad, ¿no? Un sentido a la vida, un propósito a lo que tú haces, ¿no? Como don que puedas ofrecer a los demás. O sea, esto yo creo que es como muy importante, ¿no? O sea, Sí. yo a mis hijos les he educado diciendo tú no pienses en un trabajo que te dé dinero, piensa en un trabajo que te guste hacer, porque vas a pasar muchas horas también ahí, ¿no? O sea, que tú sientas que creces, que te aporta. No es tanto la riqueza material, ¿no? Que claro, por supuesto que ganen bien la vida, pues también me gusta, pero que no es más importante el que tú te sientas bien en lo que haces, que puedas aportar de tu creatividad, ¿no? De tu potencial. Y bueno, pues a ver, pero sí, no, en el futuro no es que sea... pero tampoco hay que desesperarse, yo creo que hay que seguir luchando, hay que seguir aportando lo que cada uno tiene. Exacto. Pues yo muchas veces pienso, ¿no? Digo, ¿qué sentido tiene que yo esté con esto del canto libre, ayudando a la gente a cantar y tal, en un mundo en el que se están matando, hay desgracias a diestro y siniestro? ¿Qué estoy aportando yo, no? O sea, ¿qué hago? Entonces digo, bueno, pues, ¿y qué hace esa estrellita allí perdida, allí la Mm. ¿no? En todo aquel, o sea, es como decir, porque no Claro, tiene ilumina a quien tiene que iluminar. Ese canto es súper bienvenido y necesario porque es tu parte única que yo me puedes siento así aportar. como esa estrellita ahí tímida que de vez en cuando pues sale perdida allí en el vasto universo. A lo mejor hay unas que son más fuertes, pero bueno, yo sé pues hay una estrellita por ahí que pues brilla en algún sector y en alguno la ve, ¿no? Alguno le inspira, bueno, pues ya está bien, ¿no? Si pienso en eso, pues ya está bien. En mi barco, digamos, yo que Este es estoy tu con... lugar que estás aquí convidando, toda esta belleza Sí, sonora y de yo tantos a veces matices. me ha venido alguna vez algún sueño así, la fantasía de estar como navegando en un barco donde lleva gente y todos cantamos, ¿no? No. Hay una tripulación llevándolos hacia algún lado, pero la idea es que todos vamos yendo en ese camino con nuestras voces, con nuestros cantos, nos lleva adelante. Entonces, esta es, digamos, un sueño, una imagen que me viene a veces recurrente en determinados momentos más introspectivos o así, ¿no? Como de Pues a sueño. juntar esas voces, ¿eh? Sí, Para sí, sí. hacerlo. Y qué bello todo. ¿Y nos puedes sugerir algún libro que haya sido importante para ti? Y mira, hablando de todo esto, hay un libro que a mí me gustó mucho, que leí hace unos años, que se llama Salir de la oscuridad, Mm, del desasosiego a la transformación. Y es de Steve Taylor, que está en La Llave, en Editorial La Llave, que es la editorial pues, que fundó Claudio Naranjo, ¿no? Que hay muchos libros pues, de espiritualidad y de crecimiento personal. Y este es un libro que recomiendo mucho, sobre todo para aquellas personas que estén pasándolo mal, que sientan que están en un agujero negro y que ujú, sienten que no hay esperanza para ellas, porque este libro es una oda, digamos, a una revelación, al despertar espiritual en personas que lo han pasado fatal. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuenta el caso de un escritor famoso, ahora no recuerdo el nombre, americano, que con un accidente de coche en pleno apogeo de su éxito, ¿no? mm, Queda totalmente paralizado y está en una cama inmóvil, solo se le mueven los ojos, mm. ¿no? Entonces, en la flor de la vida, con el éxito profesional, un escritor famoso, etcétera, etcétera, de repente se ve abocado a no poder hacer nada más que estar en una cama mirando el techo, ¿no? Y esta persona se ilumina. O sea, se cae todo, toda su vida se le cae todo, y en ese estado
pues surge algo impresionante, que es que se ilumina y está en un estado de felicidad Mm, permanente, ¿no? Como un Buda iluminado, ¿no? Bueno, a mí me quedó impactado, ¿no? Porque como es decir, bueno, pero cuenta muchos casos, ¿no? Muchos casos y te va dando pistas y pautas de cómo han hecho, ¿no? Para llegar a tocar a salir de esa oscuridad, ¿no? Y entonces como que te da mucha esperanza también, ¿no? Para los momentos en los que uno pueda estar pasándolo mal por circunstancias, enfermedades o tragedias, ¿no? mm, Cómo puedes salir de ahí, ¿no? mm. Que es un poco también pues el trabajo o el trabajo, la senda del chamán, ¿no? El chamán se hace Sí. porque toca el fondo en el agujero y vuela Mm, hacia otro lado. Entonces, bueno, pues este es un libro muy bonito de leer, salir de la mm. oscuridad. Gracias. Y ahora un lugar geográfico, un lugar que te guste ir o que sienta Ah, conexión o que pues, te a mueva. ver, digamos que el lugar geográfico, claro, yo podría decir, pues siempre Italia donde yo estuve, pues es un lugar realmente maravilloso, ¿no? La Toscana, en medio del bosque, allí con Mm, unos paisajes muy bonitos. Pero sobre todo es la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza yo creo que es nuestra gran madre, ¿no? O sea, sanadora. Es decir, cuando uno está mal, yo me recuerdo cuando estaba allí en Nocheto, en esta masía, si yo un día estaba mal, pues era irme al bosque y cuando volvía ya estaba diferente, ¿no? Es decir, la naturaleza es que tiene un poder que ya no es tanto hacer turismo, ir a ver tal y verte en los museos y las calles. Claro, eso puede tener un distractivo, ¿no? Pero a mí no me atrae mucho ese tipo de viajes ya, o sea, no los he hecho demasiado, tampoco, pero sí que me ha quedado, por ejemplo, que como un sueño que no lo he cumplido y no sé si lo cumpliré, porque tampoco ahora estoy, pero por un tiempo me daba muchas ganas de ir a explorar la zona de Mongolia, por mm, ejemplo, ¿no? Por los chamanes, por los cantos, ¿no? Entonces me atraía mucho ese tipo de voces, ¿no? Y por ejemplo, yo busco siempre voces chamánicas, ¿no? Que me puedan inspirar también en mis cantos, ¿no? Y por esa zona, por Siberia, por la República de Tuva, Mongolia, ¿no? Incluso Rusia, partes de Rusia, pues hay personas que con las voces imitan el agua perfectamente, los animales, el caballo, el viento, o sea, mm. están tan conectados con la naturaleza que sus cantos son chamánicos por eso, porque trascienden realidades, ¿no? O sea, van más allá de lo... Y bueno, pues por ejemplo, una chamana de la voz que a mí me encanta, que se puede ver en YouTube, es Olena Utai. No sé si tú las has No, voy a escuchado, buscar. pero búscala porque, sobre todo búscala en YouTube, Gracias. aunque esté en Sí, Spotify, en YouTube se la ve a ella con todo que va vestida, bueno, con sus pieles y sus joyas ahí rusas y tal, es toda una institución como va vestida ella solo, ¿no? Pero luego tiene un arpa de boca, con el arpa de boca hace unos sonidos junto con su voz y mezcla animales que está totalmente en trance y tú estás allí, o sea, te transporta a mundos increíbles, ¿no? O sea, tú cierras los ojos oyendo a aquella mujer y te vas a la selva viaje siberiana, total. haces un Wow. viaje chamánico, sí, sí, sí. Entonces esta mujer, que yo la encontré en un Got Talent, ¿sabes? Estos concursos, se presentó en un Got Sí, Talent, sí, claro, yo no lo yo sé. me la quedé, dije yo, esto es increíble, entonces la busqué, entonces ya luego pues me la he gustado desde otro lado Sí, y es impresionante, ¿no? Entonces pues siempre voy buscando este tipo de inspiraciones, ¿no? Pero sí, qué de bueno. memoria creo que no sé si en esta vida ya, pero bueno, lo bonito es que he viajado, digamos, con estas voces, ¿no? Eso sí, Qué sí. bien. Sí, si te apetece cerrar, transmitir con algún mensaje. Pues mira, yo el mensaje que me sale siempre es este que lo tengo en mi web, que es que la vida es una partitura que tú puedes cantar y transformar.
Mm, Es que es así, o sea, la partitura es la vida, es lo que vivimos y tú tienes una voz que la puedes poner al servicio de lo que vives, ujú, cualquier color sea. Y ujú. eso te va a permitir ir más allá. Así que explora ese camino, eso es lo que te Sí, diría. Explora ese camino que lo llevas puesto, además, es muy fácil. sí, es que es eso, es el instrumento del alma total. Muchas gracias, pues Rosa, por compartir tu sabiduría y por el tiempo, esa horita un poquito más larguita. Así que Encantada. buena tarde y que estés muy bien. También, Gracias. gracias. Chao, chao.